gente se piensa que hago broma cuando digo que no se puede tener mejor suegra, pero es literal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Despiertos? A ver si consigo que lo sigáis estando dentro de 20 minutos. Pues eso, estoy muy contento. Es como muy emocionante cada vez que vengo aquí, después de haber estado tantos años sentándome junto a vosotros. Pues el hecho de que en realidad en mi cabeza es como si hiciera solamente semanas que no estamos por un lado, pero por otro lado es como si hiciera una vida entera, que ya los de Batec no estamos aquí. Así que el cúmulo de emociones es muy grande. Estoy muy contento de veros a todos los que os conozco, y hay un montón de gente que no conozco, y eso pues me pone mucho las pilas, porque creo que Dios sigue haciendo cosas en esta iglesia y sigue trabajando con todos vosotros. Así que espero que Dios os siga ayudando y os siga bendiciendo. Y una de las cosas que me pasa cuando me pongo aquí de nuevo es que los que conocéis lo que estamos haciendo en Batec, de momento es un grupo relativamente pequeño. Somos, contando niños y adultos, unos 30 y pico personas, 40. Quitando a los niños nos reducimos a la mitad, porque hay muchos niños, lo que hace que nuestras reuniones sean grupos relativamente pequeños, donde es mucho más circular, en el sentido de que todos participamos y todos nos conocemos mucho, y de repente me pongo aquí delante y pienso que cada uno de vosotros venís aquí hoy con un mundo y una vida súper especial y súper particular, y cada uno tenéis vuestros problemas, seguro, y vuestras cosas que funcionan, vuestras cosas que os dan alegría, que os dan felicidad. También pienso que cada uno de vosotros estáis en un punto en lo que a Dios tiene que ver. Alguno de vosotros seguramente, unos cuantos de vosotros, por lo que sé, estáis a tope, seguidores de Jesús, a la que venga. Y otros quizá estáis todavía preguntando quién es Jesús o qué tiene que ver este tipo, Jesús, con Dios. Sea como sea, vamos a orar, porque creo que Dios puede tener cosas buenas para todos esta mañana, empezando para mí el primero. Dios, te doy muchas gracias por este rato que vamos a pasar juntos. Te pido que tomes tú este lugar para que aquello que vamos en lo que vamos a pensar sea bueno para nosotros, y sobre todo sea bueno para ti, que te haga estar orgulloso, que te haga sonreír esta mañana y que nos transforme. Ya te lo hemos cantado, pero a veces cantamos y no pensamos del todo lo que decimos, pero te hemos dicho, Señor, que queremos que nos transformes, y eso esperamos de ti esta mañana hoy. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues voy a ir al grano. Los que me conocéis sabéis que tengo fama de no ser la persona más breve del mundo, así que voy a intentar ir muy al grano para ser muy claro con lo que esta mañana os quiero compartir. Como siempre, algo que Dios me ha traído a mí estas últimas semanas, y que espero que sea un regalo para vosotros, y que pueda haceros el bien que a mí me ha hecho. En mi trabajo paso mucho tiempo delante de una pantalla de un ordenador, pero también de una pantalla de cine. Trabajo poniendo sonido a películas y a series, y es muy divertido, tiene una parte muy creativa, muy divertida. Y en la última película en la que estaba trabajando, hubo algo que me llevó a esto que os voy a compartir esta mañana. La película trata sobre una pareja de adolescentes que se conocen, vecinos, y de repente pues entablan una relación. Y mucho más adelante, después de que pasen diferentes cosas, esta pareja se separa. Y entonces cada uno rehace su vida con otro chico, con otro adolescente. Esto es algo que pues bastante normal, ¿no? Hasta este punto. ¿Qué pasa? Que ellos son los protagonistas y, como puedes imaginarte, pues terminarán juntos, ¿no? Pero en este momento en el que están separados y cada uno tiene su propia pareja, de repente hay un momento, hay una secuencia que a mí me dejó medio loco. Fijaos. Como son tienen amigos en común y demás, coinciden un día de fiesta en una discoteca,
todos juntos, las dos parejas. De hecho, todos se conocen entre todos, ¿eh? Y hay un momento en los que antes eran novios se miran entre ellos y hay ahí algo que dices, ahí empieza, ¿no? Ahí se van a reencontrar y tal. Y entonces hay un plano de esa secuencia que me parecía súper bello estéticamente y que me recordaba incluso a momentos de mi juventud. El plano es el siguiente: están bailando las dos parejas como de espaldas, es decir, los que al principio de la película son pareja están de espaldas y tienen a sus parejas al otro lado, ¿se entiende? Y entonces es como que se van acercando y en el momento en que están ya muy cerca, ahora no recuerdo, uno de los dos hace así un pequeño movimiento hacia atrás con la mano y se roza con la mano del chico, de la chica, no sé quién. Y esto está, o sea, cuando pasa esto, de repente la música de la discoteca es como que desaparece, aparecen unos violines, es un momento estéticamente me pareció muy bonito. Y yo estaba disfrutando de ese momento en una de las veces, porque incluso decía que me recordaba, recuerdo un momento cuando yo empezaba a flirtear con la que hoy es mi mujer, que estábamos un día con muchos amigos viendo una película en casa de un amigo y los dos sabíamos que algo había ahí, ¿no? Algo. Pero no habíamos hablado todavía, no habíamos... pero de repente pasó algo y es que estábamos ahí en el sofá, ella estaba sentada a mi lado y después he dicho una película, fue una jornada de varias películas, después de unas cuantas películas me costó un montón hacer un pequeño movimiento con mi mano a la derecha y rozar la mano de Patty. Y recuerdo los nervios, o sea, mi corazón quería salir solamente por ese roce. Y entonces yo creo que esta imagen de la película creo que me recordó un poco a eso y yo estaba muy venido arriba. Yo pensaba, qué bien lo ha hecho este director, cómo ha conseguido. Y de repente, como si un trueno, pensé, ¿pero qué estás haciendo? Esto está mal. No. Tenían a sus novios ahí delante. Yo estaba disfrutando de que estos dos se estaban reencontrando porque yo quería que se reencontraran en realidad, ¿no? Me hacía gracia, pero estaban haciendo algo muy malo. Estaban siendo infieles delante de sus propias parejas y yo estaba disfrutando de eso. Es terrible. La cuestión es que creo que Dios me habló en ese momento diciéndome, o recordándome, mejor dicho, porque creo que lo he escuchado muchas veces, pero a veces tengo tendencia a olvidarlo, que Satanás tiene una forma muy sutil de jugar con nosotros y que parte de su estrategia para llevarnos a su terreno consiste en que no nos demos cuenta de aquello que estamos haciendo que no le gusta y ponernos delante situaciones sutiles en las que parece que no pasa nada, ¿no? Es un poquito, es un roce, no pasa nada. Pero esas situaciones llevan a otras situaciones, que llevan a otras situaciones, y de repente estamos metidos de lleno en el pecado. Y hoy voy a hablaros de pecado. Y es una palabra curiosa, es una palabra que me trae muchas ideas. No sé si os pasa a vosotros. No me gusta hablar mucho de esta palabra, aunque es una palabra que en mi lenguaje de oración es más frecuente de lo que me gustaría. Pero creo que cuando descubrí este momento y lo que estaba viviendo en esta secuencia, Dios me estaba llevando a refrescar y repensar ideas acerca de lo que es el pecado, de cómo me afecta y de cómo afecta a los que tengo alrededor. Y eso es lo que quiero hablaros hoy muy rápidamente. Y lo voy a hacer en dos partes. Una primera parte hablando de lo que es el pecado en sí y una segunda parte hablando de cómo el pecado afecta al mundo en general, más allá de la Iglesia, más allá de los que somos seguidores de Jesús. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4,
todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. ¿Y de la ley? ¿De qué ley? De la ley de Dios. Por tanto, la primera cosa importante para grabarnos en fuego aquí, esta mañana, es: la palabra pecado existe porque Dios existe. Es decir, si Dios no existiera, si Dios no hubiera decidido o nos hubiera aportado una forma de vivir que para Él es lo mejor para nosotros, el pecado no existiría. La palabra pecado, el concepto de pecado, tiene sentido porque Dios existe. Si pecar es romper la ley que Dios nos ha dado, si Dios no existe y por tanto no nos ha dado una ley, el pecado no existe. No tiene sentido. ¿Se entiende esta idea? Muchas veces relacionamos el pecado con conceptos como la moralidad o la ética. Y hay mucho en común en este sentido porque tiene que ver con romper normas, pero la realidad es que la moral o la ética nos hablan de relaciones entre nosotros, de lo que supuestamente está bien o no está bien en relación con otras personas y con nuestro entorno, pero no tiene a Dios en cuenta. El concepto de pecado va un poco más allá que la moral y la ética, porque quien marca lo que está bien y lo que no está bien ya no es un convenio entre nosotros, como sería un convenio ético o un convenio moral. Pues mira, ahora decidimos que esto está bien y vamos a intentar convivir con esta idea. Y esto va cambiando con el tiempo, ¿no? En cambio, Dios nos ha dicho desde hace mucho tiempo lo que está bien, en mayúsculas, lo que Él ha dicho que está bien. Y desde ese punto de vista, esto es lo que no cambia y esto es lo que liga a la palabra pecado. No hacer caso a lo que Dios dice es pecar. ¿Es sencillo hasta aquí? ¿Se entiende? Creo que es súper importante no perder de vista esta idea, especialmente por lo que veremos en la segunda parte. Vamos a hacer una pregunta. ¿A quién creéis que afecta el pecado? A todos. Sí, es decir, voy a matizar la pregunta. Todos pecamos. Eso es así. O sea, la Biblia lo dice y además es que solo hay que ser un poco avispado. Todos pecamos, todos los que estamos aquí estamos en la misma, absolutamente la misma condición. Unos pecamos más, otros pecamos menos. Unos más rato, otros menos rato, pero todos pecamos. Delante de Dios, todos estamos en el mismo punto. Ahora bien, mi pregunta va más en el sentido de, una vez peco, yo peco. ¿A quién afecta? A Dios y a mí. Y a los demás. ¿Cómo afecta a los demás? Lo veremos después. Pero ¿cómo afecta a Dios y cómo me afecta a mí? Empezamos por Dios. ¿Cómo creéis que afecta a Dios el hecho de que yo peque? ¿Qué pasa? ¿Qué le produce? Tristeza, dolor, decepción. Eso es más para nosotros. Correcto. Ira, se enfada. Hay todos estos sentimientos que la Biblia nos dice que Dios experimenta cuando el ser humano desobedece. Y en todo caso, fijaos, no sé si todos, pero la mayoría de estas emociones de las que habéis hablado, cuando en la Biblia se habla de estas emociones en relación a Dios, siempre están ligadas al pecado. Es decir, Dios no se enfada porque pierde a los dados. No sé si tiene algún hobby, pero solo se enfada cuando le desobedecemos. Solo se pone triste cuando les desobedecemos. Dice Isaías 13:11, castigaré por su maldad al mundo. Esto es una profecía seria.
Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. El pecado genera ira. En el Antiguo Testamento, en Habacuc sobre todo, se habla de un concepto que es el día de la ira, que es un día donde cada uno de nosotros, y esto no nos gusta mucho pensarlo, bueno, algunos sí, a otros no. Hay un día donde nos vamos a poner delante de Él y en todos los seres humanos. Y en el Antiguo Testamento, en algunos puntos, se habla de ese día como el día de la ira, porque para muchas personas ese día va a ser un día trágico. Efesios 4, 30 y 32 al 32 dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Abandonad toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sed bondadosos y compasivos unos con otros y perdonaos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Cuando actuamos de forma que no gusta a Dios, aparte de generarle ese rechazo que Él tiene hacia el pecado, le entristece. Y Él nos ha regalado parte de sí mismo, que es el Espíritu Santo que vive en cada uno de los que hemos creído que Jesús es Hijo de Dios. Esa parte de Dios, de alguna manera, que vive dentro de cada uno de nosotros, llora cada vez que nosotros damos la espalda a lo que Él nos ha dicho y decidimos hacer lo que a nosotros nos parece que es mejor, sin tenerle a Él en cuenta. Ahora bien, eso sería como una primera reacción, ¿no? Algo que provoca el pecado y que es así. Pero vamos a ir al siguiente paso. ¿Qué es lo que, después de sentir eso, o sea, si no sabemos exactamente cómo es el proceso en Dios, pero si lo examinamos en nosotros, cuando vemos nosotros una injusticia, por ejemplo, primero nos afecta, ¿no?, emocionalmente, y luego, ¿qué pasa? Luego hacemos algo. Luego deberíamos hacer algo. Bueno, de hecho, siempre vas a hacer algo. No hacer nada es hacer algo también. Estás decidiendo, por ejemplo, no hacer nada delante de una injusticia. En el caso de Dios, reacciona. Y una vez siente todo esto de lo que acabamos de hablar, Él decide perdonar. Decide acercarse a la persona que le ha desobedecido, que le ha ignorado. Y la actitud de Dios hacia esa persona siempre es de gracia, de misericordia, de perdón, de amor. Lo que el pecado provoca en Dios, la acción que el pecado provoca en Dios, es coger a su hijo y mandarlo a la tierra para que muera y pague el precio de que yo desobedezca a Dios. Repito, cuando yo desobedezco a Dios, lo que pasa es que Dios me mira, no sé si se enfada primero o se entristece, pero en un momento me mira y me dice: David, yo te quiero y te perdono. Y no solamente lo dice, sino que pasa a la acción, porque por alguna ley que Dios inventó, Dios no puede convivir con el pecado, y la única posibilidad para el perdón era el sacrificio de un animal que no estuviera manchado, un animal joven, y para que todos los seres humanos tuvieran esa posibilidad de acercarse a Dios y ser perdonados, lo que Dios decidió es mandar a su Hijo, que era joven y sin mancha. El que no conoció pecado fue hecho pecado por mí. Eso es lo que Dios hace. Eso es cómo le afecta a Dios mi pecado. Mi pecado tiene consecuencias. Las tiene para Dios, en primer lugar. Pero ¿para quién más tiene consecuencias? Para nosotros. Y nosotros en mis apuntes lo he puesto con mayúsculas. Porque creo que si hay alguien realmente afectado por el pecado, más allá de esto tan serio que acabo de compartiros,
somos nosotros mismos. Y vamos a ver por qué. Dejadme daros un par de ideas que descubrimos en la Biblia. Voy a leeros 3 textos que hablan acerca de una idea, a ver si estáis atentos y me decís cuál es esta idea después. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Primera de Corintios 11:29-32 dice: porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre vosotros muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga Dios, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados por el mundo. ¿Cuál es la idea que hay que es similar en los tres pasajes que acabo de leer? Consecuencias. Alguien ha dicho consecuencias. Creo que el primero de los versículos que he leído lo resume. Hay una ley, que es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos, dice Dios, eso es lo que vamos a recoger. Y de alguna manera Dios nos está lanzando ahí una advertencia, nos está diciendo: cuidado, que si vas por aquí, las consecuencias van a ser unas, y si vas por aquí, las consecuencias van a ser otras. Y tenemos la suerte o la desgracia, no sé lo que es, depende para quién, de que Dios nos ha hecho libres para escoger cuál es el tipo de acciones que vamos a tomar. Pero las consecuencias de lo que hacemos, pues son las que son. Y ahora hago un paréntesis, porque siempre que hablo de esto, me viene la idea, algunos cafres, dejadme que lo diga así, que aquí no hay ninguno seguro, pero de estos que están pensando: pues sí, por eso el hermano tal le está pasando tal. Y mejor no digo nada. O sea, eso no es cosa tuya, ni es cosa mía. Eso es cosa para que cada uno de nosotros, en nuestro interior y en nuestra intimidad con Dios, podamos preguntarle a Dios, si quieres, si hay algo que estás viviendo en tu vida que es consecuencia de algo que no estás haciendo bien. Si no estás teniendo una actitud de vida pecaminosa, pues puedes estar tranquilo en este sentido, ¿no? Porque la Biblia es clara, ya lo veremos un poquito más. Es un tema complicado. Es un tema muy complicado, precisamente por eso que acabo de decir, porque esto es algo tan y tan personal entre Dios y yo, y los hermanos a veces nos metemos ahí un poquito donde no nos llaman, y eso nos hace mucho daño. Entonces, con esa premisa del respeto y del dejar espacio a los demás, os lanzo esta pregunta, ¿no? Este reto, si de alguna manera crees que Dios está trabajando contigo en función de algo que estés haciendo mejor o peor. Ahora, dicho esto, si tuviera que definir lo que produce el pecado en el ser humano con una sola palabra, la palabra que usaría sería la palabra ruptura. Un amigo hace un tiempo en una predicación puso en las mesas de todos los que estaban en la iglesia, en esa iglesia tienen mesas delante, o sea, la gente tiene una mesa delante, entonces puso baldosas en cada una de las mesas hablando de este tema y pidió a la gente en un momento dado que rompiera esas baldosas. Y este concepto de ruptura está 100% relacionado con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado siempre, absolutamente siempre, rompe 4 cosas, esencialmente. Despertaos, ¿vale? 4 cosas que queremos recordar al salir hoy de aquí. Creo que son 4 cosas muy importantes. En primer lugar, y vamos a pensar en Adán y Eva, ¿vale? Vamos a pensar en el momento en que Dios creó al hombre y a la mujer y empezaron a relacionarse y todos sabéis lo que pasó, ¿no? Desobedecen, entonces Dios los echa del Edén, ellos sienten vergüenza. ¿Recordáis este momento? Lo primero que rompe el pecado cuando Eva y Adán desobedecen a Dios, cuando yo desobedezco a Dios, lo primero que se rompe es mi relación con Él. Porque Dios quiere una relación sana, auténtica, real entre su creación, que soy yo, y Él. Y el hecho de que yo decida que hay algo que Él me ha dicho que no es bueno para mí, y yo decida que sí que lo es,
lo que estoy haciendo es decirle que él es un mentiroso. Mira, tú dices que esto no está bien, pero yo pienso que sí está bien. A mí me lo parece. Por tanto, lo que estoy haciendo es decirle mentiroso. ¿Y eso qué hace? Rompe las relaciones. Por tanto, lo primero que pasa cuando pecamos es que nuestra relación con Dios, la que Dios había diseñado en un principio, algo que no podemos ni imaginar porque no lo hemos visto, lo veremos algún día cuando estemos con Él más allá de esta tierra. Pero hasta el momento lo que podemos hacer es imaginarlo. Eso se ha roto por culpa del pecado. Y no solamente por un concepto de definición en el sentido en el que Dios no puede convivir con ese pecado y por tanto la relación se rompe. No, es que además, ¿cómo reaccionaron Adán y Eva después de haber pecado? ¿Qué hicieron? Esconderse y taparse. Vergüenza y huida. Ellos sabían que habían hecho algo que no estaba bien, que no debían haber hecho. Y su primera reacción, en vez de afrontarlo, fue esconderse. Y eso es lo que hacemos generalmente nosotros. Cuando hacemos algo que sabemos que no deberíamos haber hecho, escondemos la cabeza. En segundo lugar, se rompe la relación que cada uno de nosotros tenemos con nosotros mismos. El apóstol Pablo escribió, y este es un texto que he mencionado muchísimas veces, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, escribía, es que lo que no quiero hacer, eso hago. E intento no hacerlo, pero vuelvo a hacerlo. Es un poco esta idea. Y esta lucha de uno con uno mismo es parte de la consecuencia de que se ha roto la relación, nuestra naturaleza y la relación que nosotros debíamos tener con nosotros mismos. Porque de repente es como si tuviéramos dos personas ahí dentro, ¿no? La figura del angelito y el demonio aquí, que sí, que no. Pues eso es un poco la vida constante de nosotros. ¿Quién de vosotros quiere pecar? Bueno, si creéis en Dios, los que creéis en Dios, ¿cuántos queréis pecar? Vamos a pecar. Salís por la puerta y decís, venga, vamos a pecar. ¿Cuántos hacéis eso? ¿Nadie? ¿No? Bueno, no, nadie hace eso. Ni se me ocurriría. ¿Y qué hago? Salgo por ahí y peco. Esa lucha constante conmigo mismo es fruto de una primera mala decisión. Pero por otro lado, hay ruptura en esta relación con uno mismo porque la imagen que tiene Dios de ti, el pecado, la ha distorsionado. Y de repente, algo que forma parte de nuestras acciones, corremos el riesgo de que acabe definiéndonos. Y a veces ya no nos vemos tanto como hijos amados de Dios, sino nos vemos como mentirosos o como criticones o ladrones o otras muchas cosas. Porque de repente hay alguna cosa que está ahí y que no nos deja ver realmente lo que Dios ve en nosotros. Y se pone delante nuestro y nos llega a convencer de que nosotros somos eso, cuando en realidad somos seres preciosos, creados por Dios y restaurados por Dios. Eso es lo que nos define, eso es la identidad del Hijo de Dios, del que quiere tener una relación con Dios. Eso es la definición con mayúsculas. Y Satanás, una de las cosas sutiles que hace es engañarnos y decirte, no, tú no eres digno, porque pecas. Se rompe mi relación con Dios, se rompe mi relación conmigo mismo, se rompe mi relación con el prójimo. Hay un momento, escuchaba también en una predicación hace poco hablar a alguien de esto y me hacía risa, porque según cómo se explica, o sea, hasta hace gracia, pero es como muy, muy triste. Adán llega delante de Dios después de que le ha pegado un mordisco a la manzana. ¿Y qué le dice Adán a Dios? ¿No? Fíjate, la mujer que tú me diste, en primer lugar, si hay algún culpable, es la mujer. Siempre. Adán tiene la poca vergüenza
de no aceptar, Dios, me he equivocado. No, no. Primero, la mujer. Pero en todo caso, si la mujer no tiene culpa, ¡qué feo! Tú tienes la culpa. Dios, tú me has dado a esa mujer que me ha llevado por este camino. O sea, qué ruptura tan terrible de la relación entre... ¿Qué le diría Eva a Adán después? Claro, yo me imagino en esa situación, en mi caso actual, y por lo poco me llevo una colleja mínimo. O sea, toda relación entre ser humano deja otra vez de ser lo que Dios había diseñado para que fueran las relaciones entre nosotros. Y la corrupción del pecado hace que esas relaciones se corrompan también. Empezando por la relación básica, primera que Dios diseñó, que fue la relación del matrimonio, y eso haciéndose extensivo absolutamente a todas las relaciones que tenemos en nuestra vida, con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Todas estas relaciones son relaciones rotas, en realidad. En el mejor de los casos, siempre digo que yo me siento muy afortunado porque Dios me ha regalado a la mujer. O sea, yo no me puedo imaginar una relación mejor que la que yo tengo con Patty, por cómo me cuida, por cómo... Y de repente es una relación rota, porque a veces corta. Ahí estamos, ¿no? Para ir poniendo un poco de betadine para esas heridas que el azulejo roto hace en nuestra piel. Pero la mejor y la más idílica de las relaciones sigue siendo una relación rota por el pecado. Y hay un último punto de ruptura, Dios con nosotros mismos, con la mujer, con las relaciones, perdón, y una ruptura con la creación. La última consecuencia en este momento de Adán y Eva reconociendo su pecado delante de Dios, finalmente, es que Dios les dice, largaos de aquí. Y ellos salen del jardín que Dios había diseñado y había preparado para ellos. Y no solamente eso, sino que además les dice, a partir de ahora vas a tener que sufrir una relación un poco dura con la tierra para que la tierra acabe dándote lo que necesitas para comer. Y no solamente eso, sino que con el paso de los tiempos, y creo que a estas alturas ya nadie de los que está aquí será capaz de negar que el ser humano cada vez más y más sigue destruyendo la creación que Dios nos ha dado. Algunos más intencionadamente, otros menos intencionadamente, pero la realidad es que la tierra sufre las consecuencias de nuestros actos. Y eso no es otra cosa que el fruto de la ruptura de nuestra relación con la creación de Dios por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Cuando pienso en estas cuatro cosas y teniendo muy en mente el concepto de roto, mi visión acerca del pecado cambia un poco, porque esta idea, a ver si consigo explicarlo, esta idea me lleva a un concepto, me acerca un poco a la idea de misericordia, porque eso que se ha roto no debía estar roto. Cuando Dios me mira desde ese punto de vista. No me ve... No mira mi maldad. Él me ve roto. Él sabe que me he equivocado. Y lo que hace es todo lo posible por juntar esas piezas y crearme de nuevo, arreglarme de nuevo. La última cosa respecto al pecado, y con esto ya casi terminamos. La fuente
de ese primer momento de desobediencia, ¿cuál fue en Adán y Eva? ¿Qué es lo que les llevó? ¿Cuál fue la estrategia que usó Satanás que sabía que le funcionaría con Adán y con Eva? El engaño. ¿Y qué les dijo para engañarlos? Que serían igual a Dios, que tendrían conocimiento del bien y del mal, y ese orgullo, esta idea de orgullo, de querer ser más de lo que somos, y de querer pensar que tenemos verdades absolutas, de que tenemos el conocimiento absoluto, de que todo depende de nosotros, es la raíz de querer dar la espalda a Dios. Y esto lo vemos aquí y lo vemos en la calle, en todo el mundo, toda la sociedad. Al final todo el mundo busca su bien propio. En el mejor de los casos, si eres un poco buena persona, pues intentarás no dañar al de al lado, pero según como seas, pues a lo mejor te da igual también, ¿no? El orgullo rompe la relación con Dios, rompe la relación con las personas, rompe la relación contigo mismo, rompe tu relación contigo mismo y rompe tu relación con la naturaleza, con la creación. Primera de Juan 2, del 1 al 6. Voy a leerlo y no voy a decir mucho sobre esto, porque es uno de estos pasajes que me inquieta un poco. Pero creo que necesito, hablando del pecado, leerlo. Mis queridos hijos, escribió Juan, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y ahora ahí se me pone un poco la piel de gallina y un nudo en la garganta cuando leo, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, es decir, si yo digo que conozco a Dios, pero no obedezco sus mandamientos, soy un mentiroso y no tengo la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y digo que me pone la piel de punta un poco porque me abrazo a la doctrina de la gracia. Me gusta pensar en la misericordia de Dios. Y es como que su perdón es infinito, ¿no? Pero aquí Juan está escribiendo a una iglesia y les está diciendo, cuidado, porque es posible que creáis que sois una cosa, pero en realidad no lo sois. Nuestra conducta, nuestra forma de ser, Juan no está hablando de pecados concretos, aunque los repitamos. Cuando el pecado se reproduce en nosotros hasta formar parte de nuestra propia conducta, eso es de lo que Juan está hablando. Eso es difícil que conviva con el hecho de que el Espíritu Santo esté viviendo en nosotros. Y esto lo digo con mucha prudencia, pero con mucha seriedad, también para mí mismo, en el sentido de examinarme constantemente y ver por dónde va la vida. ¿Cómo me conocen la gente que hay alrededor? La gente que me conoce, ¿cómo me conoce? ¿No? Si me tuvieran que describir, ¿cómo me describirían? Esto es un mensaje alegre, porque la respuesta a esto, en todo caso, es que la oportunidad sigue estando ahí para acercarse a Dios. Y termino con algunas preguntas. ¿Me habéis seguido hasta aquí? ¿Sí? ¿Se ha entendido más o menos lo que...? Este versículo, estos últimos versículos, bueno, no estos últimos, todo lo que he estado hablando esta mañana, si formara parte de cartas escritas en el Nuevo Testamento, como esto que acabo de leer, que la primera carta de Juan iba escrita a creyentes, ¿a quién creéis que iría dirigido? Lo acabo de decir. Ya me he chivado. A creyentes. Muy bien, David. Este es un mensaje para creyentes.
Fijaos, dije al principio que era muy importante entender que la palabra pecado está relacionada con Dios, que sin Dios no hay pecado. ¿Por qué decía que es importante? Porque el concepto de pecado, fuera de un contexto de gente, seguidores de Jesús, es un concepto que no significa nada. Si una persona no cree en Dios, ¿cómo le vamos a explicar lo que es desobedecer a Dios? Si él me dice, no, si Dios no existe. Yo le digo, sí existe. Y ahí ya se acabó la conversación, ¿no? La idea, es decir, creo que es súper importante que entendamos esto porque va a ayudarnos a marcar, y es donde creo que Dios está trabajando conmigo, especialmente en este momento, va a ayudarme a trabajar en cómo es mi relación con la gente que no está en el mismo sitio donde yo estoy en cuanto a la fe, en cuanto a creer en Dios. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios de arrepentimiento? Infinitas, todas, muchas. Todo es válido. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos muramos. O hasta que vuelva, si Él vuelve antes de que nos muramos. Y mientras sigue dándonos oportunidades, ¿qué sigue haciendo? Amándonos, extendiendo su mano. Otra vez, hace un par de semanas me llegó un vídeo que yo creo que ha corrido mucho por Instagram, yo no sé si lo habréis visto o no, es de un predicador en los Estados Unidos hablando del momento en que el ladrón de la derecha llegaba a las puertas del cielo, ¿no? Para entrar, ¿lo habéis visto ese vídeo? Permitidme que lo reproduzca, es en inglés el vídeo, si no lo podéis buscar seguro. No, imaginaos en ese momento en el que ese ladrón llega a las puertas del cielo y se encuentra con el señor ángel de las puertas del cielo, que le dice, vale, a ver, ¿por qué vas a entrar? ¿Tienes tu certificado evangélico? Pues no tengo el... Y bueno, pues serás, yo qué sé, a lo mejor eres católico, pues no. Pero has creído bueno, pero espera. Y se pone nervioso, ¿no? Y dice, voy a llamar al ángel supervisor. Y entonces viene el ángel supervisor y dice, bueno, por lo menos tienes que tener clara la doctrina de la gracia de salvación. Y el señor ladrón se lo mira ahí con cara y entonces le hace la pregunta. Dice, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Y él le responde, el tipo de la cruz del medio, el que estaba en la cruz del medio, me dijo que podía venir. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué hace Dios mientras nuestra vida transcurre? Ofrecernos el perdón. Hay un momento en el que eso va a desaparecer, que como bien habéis dicho, es pues cuando la vida se termina, ahí está todo. La Biblia nos enseña que este momento que vivimos, nuestro paso por la tierra, es nuestra ocasión para acercarnos a Dios y para experimentarle y para prepararnos para lo que viene después de esta vida. Pero una vez eso termina, se terminó. Pero lo que me llama la atención es lo que Jesús hace con nosotros mientras eso pase, que es, como bien decías, amarnos y tendernos la mano. Entonces, esta última pregunta, ¿qué hacemos nosotros con la gente que no cree en Dios? Mientras tanto, ¿cómo nos relacionamos con ellos? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Y somos conscientes de esta diferencia de idioma en el sentido de lo que para mí está bien es distinto de lo que para ti está bien, porque para ti, que no crees que Dios exista, lo que está bien y lo que no es un convenio con el resto de seres humanos, cuando para mí lo que está bien depende de un Dios que tú dices que no existe o que no crees que existe. ¿Cuál es mi acercamiento a esto? Solamente 2 reflexiones. La primera, creo que
el amor debería estar por encima de todas las cosas en nuestra actitud. Y creo que es un trabajo hoy en día muy difícil, porque yo cada vez, creo que hay una frase que siempre repito en mis predicaciones, pero es que cada vez es más, que es que, esta combinación entre el concepto bíblico del pecado, de lo que está bien y lo que está mal, y el concepto humano de lo que está bien, cada vez distan más. En algún momento es posible que hayan coincidido algunas cosas, pero la sensación es que cada día que pasa hay más cosas que el hombre se inventa, que dice, vale, pues ahora esto está bien, hasta ahora no, pero ahora sí, y mañana otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa, o como mínimo, pues me tengo que callar y aceptar que tú digas por lo que quieras, que te parezca que está bien, porque lo dices tú y yo tengo que respetarte, ¿no? Y vamos en esa dirección. Y hay una parte de eso que está bien, ¿no? El respeto me parece maravilloso y súper necesario. Pero esta separación entre lo que para los creyentes está bien y no está bien, según aprendemos de la Biblia, y lo que para la sociedad está bien o no está bien, lo que genera en muchos casos, y eso es lo que no debería ser, bajo mi punto de vista, es separación entre la sociedad y nosotros mismos. Porque hay cosas que dice la sociedad que nos molestan tanto que preferimos no estar cerca de eso. Y sinceramente creo que eso no es lo que Jesús hizo cuando vino a esta tierra. Porque mi condición era la misma que su condición. Y el perdón que Dios me ha regalado a mí es un perdón ofrecido también a todas estas personas. Jesús dijo las cosas claras. ¿Es verdad? Él no dio con rodeos para intentar convencer a la gente. Pero ¿cuál era su autoridad? ¿Qué le dio autoridad? Dios, ¿de qué manera? ¿Qué hacía Jesús que no hacían los demás? Amaba, no, pero hacía unas cosas más bestias. Sanaba, resucitaba muertos, hacía milagros. Yo no conozco todavía a nadie que haga milagros, como Jesús los hacía, que decía, o sea, he visto milagros en mi vida, respuestas a oraciones, pero yo no he visto... Sí, exacto, pero lo hizo Jesús. Eso daba autoridad a Jesús. La gente decía, este hombre dice esto, pero es que mira lo que hace. O sea, ¿qué nos da autoridad a nosotros? Nosotros no hacemos milagros, en general. Nuestras acciones. ¿Y qué acción concreta dice la Biblia que es nuestro sello? Amar. Por tanto, nuestro acercamiento, nuestra postura frente al pecado de la gente que no cree que esté pecando es, ¿se entiende? Nuestra postura es el amor. Por tanto, mi reto es que cuando encuentres a alguien que está haciendo algo que crees que Dios no aprueba, lo primero que debemos hacer es amarle. Es posible que te genere contradicción por lo que estás viendo, pero el acercamiento, tu testimonio, el sello que da valor, que dice, esto tiene valor, es que seamos capaces de transmitir el amor de Jesús a estas personas. Y en todo caso, cuando la persona se abra a la posibilidad de que Dios exista, es cuando tiene sentido un diálogo referente al pecado. Antes no tiene sentido, ese diálogo es vacío, porque el pecado, como decíamos al principio, depende de la existencia de Dios. ¿Tiene sentido lo que os he dicho? Creo que es súper importante que seamos conscientes de eso y creo que hemos hablado también de muchas cosas que nos afectan a nosotros individualmente, a nuestra conducta, a cómo nos comportamos delante de Dios, aquellas cosas oscuras que hay en nosotros y que nadie más sabe, cómo Dios se acerca a ellas, cómo Dios las restaura, nos sigue tendiendo la mano, ofreciéndonos el perdón, cómo Él nos da esa identidad preciosa de hijos de Dios y nos tacha, nos borra, nos quita esa identidad que nosotros nos ponemos a nosotros mismos de pecadores. Ya no somos más pecadores, pecamos, pero nuestra identidad es hijos de Dios salvados por la sangre de Jesús. Y eso tiene mucho de fondo. Pero no solamente eso, sino que lo que eso debiera provocar en nosotros es que nuestro acercamiento al ser humano que peca, pero que no lo sabe,
fuera el amor, y que eso nos diera en todo caso autoridad para poder dar más pasos en ese sentido. Espero que Dios nos ayude a seguir creciendo en esto y que esto que he compartido con vosotros os sea útil como lo ha sido para mí. Amén. Pues moltes gràcies, David. Pues sí, Jesús nos encerraba, salía y comía